En instantes hablamos con su ex Susana y Moyano nuevamente juntos. Atentos, ella es una pareja consolidada. ¿Qué pasará? En un ratito, y Agus Rey tiene todo sobre el futuro de Susana y la televisión. En minutos, toda la información. Y además, polémica, el PRO acusó de una emboscada. Mirta acorraló a Macri. Ustedes no ven la realidad. En minutos, todo el análisis y el debate sobre Mirta y Mauricio Macri juntos. Y además, un artista que no se calla nada. Aníbal Pachano habla de todo y de todos, de la realidad económica del país, de todo lo que está pasando, de los artistas, de lo que se viene bailando. En un ratito, nada más hablamos con Aníbal Pachano. Y además, bronca por la derrota del Ceneice. Boca perdió y el torneo vuelve a estar para cualquiera. Qué mal Boca, hacía como 20 años que Talleres no le ganaba de local. Increíble. Pero bueno, Boquita perdió. ¿Qué le vamos a hacer? Y ahora, en estos momentos, sufrió un ACV. Todos los detalles. Esto está pasando en este instante. Ahora el Coco Basile operado de urgencia. Hay mucha información de lo que está sucediendo, de qué le pasó al Coco Basile. Vamos a estar analizando todo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Y empezamos con este tema que tiene como protagonista el Coco Basile, que en principio tuvo una ACV, según lo que dicen algunos datos de último momento, y en este momento estaría siendo intervenido. ¿Cómo les va, chicos? Buenas tardes, Agus, Amparo, hola, buenas tardes. Martín, también Juanpi y Ezequiel. Nos metemos con este tema. El Coco Basile entonces sufrió una ACV. ¿Es la información que tienen ustedes también, chicos? Sí, a ver, todavía no hay detalles oficiales por parte de la Clínica Los Arcos, donde se encuentra Alfio Basile. Se habla, la primera información es de una parestesia, que es el síntoma previo al ACV, pero bueno, esperamos obviamente por el parte médico oficial del Coco Basile, 73 años para el ex técnico de la selección argentina, así que bueno, todavía no hay, como decimos recién, información oficiales, pero hay varios dirigentes, por ejemplo, de Boca, Daniel Angelici, que se manifiesta en las redes deseándole fuerza al Coco Basile, así que veremos qué pasa. Bien, a ver, Amparo, claro, digamos, es como un previo a lo que pudo haber sido una ACV, una cosa así. Según lo que tengo entendido, las personas que estuvieron con él dicen que lo agarraron a tiempo. Porque él empezó a sentir, para que la gente que no sabe, una parestesia es empezar a perder sensibilidad en algún miembro del cuerpo, ya sea, bueno, en los brazos o en las piernas, depende de qué lado sea el ACV, puede ser del lado derecho o del lado izquierdo. Bueno, este es un primer síntoma que, si es tomado a tiempo, es muy atinado llevarlo a una clínica para que sea evaluado, porque es uno de los primeros síntomas que te puede derivar en... Claro. Vamos a hablar con la doctora Diana Dossi, que es médica de FLENI, para que nos ayude a entender qué pudo haber sucedido en el caso del Coco Basile. ¿Cómo le va, doctora? Buenas tardes. Buenas tardes, Ronen, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos. Bueno, para entenderlo, porque lo textual, o por lo menos lo que habían señalado en algún medio, en algún lugar, tenía que ver con el detalle de parestesia. ¿Qué más habían dicho, chicos? El detalle de lo que se había comentado que tuvo, para que la médica nos pueda dar una mano. Es parestesia y posterior ACV isquémico, que significa, según esto, disminución del flujo sanguíneo. A ver, ¿qué es esto, doctora? Para que nos cuente un poquito esto que le pudo haber pasado a Coco Basile, exactamente. Bien, yo obviamente no estoy al tanto del caso, no estamos claro. en otra institución, no lo sabemos, pero lo que significa parestesia básicamente es un hormigueo, que suele ser, desde el punto de vista vascular, generalmente de una sola parte del cuerpo, cara, brazo o pierna, o la mitad del cuerpo, estas tres zonas, y en general se produce porque se obstruye el flujo de sangre, se tapa una arteria. Pueden pasar dos cosas, que esa arteria, ese coagulito que viajó hacia el cerebro, esa arteria que se tapó, se destapa espontáneamente, y generalmente los síntomas son transitorios sin dejar ninguna lesión en el cerebro, o muchas veces lo que ocurre es que ese coágulo no se destapa y los síntomas son persistentes o generan alguna lesión cerebral. Claro. Eso es lo que significa una ACV. Hay obviamente muchísimas causas. Eso es un ACV isquémico, perdón, vale aclarar. Otro tipo de ACV isquémico, claro. Claro, isquémico significa un trombo, un coágulo, una obstrucción del flujo.
En cambio, hay un subtipo de ACV, que es más o menos un 20 a 25% de los casos, que son con sangre, que es que se lesiona la pared de la arteria y se produce un sangrado. Eso es un ACV hemorrágico. Claro. Y tiene otro pronóstico. Por lo que ustedes cuentan, lo del señor este es más que nada un ACV isquémico. Sí, por lo que la información que tenemos a priori, ¿no? Doctora, consultarle qué posibilidades hay después de que quede una secuela, no después de un caso así, de un ACV. Bueno, la principal acción es, como ustedes dicen, es consultar rápido, porque el riesgo de secuelas es mucho mayor y más que nada porque existe un tratamiento específico. Cuando son solo síntomas sensitivos, a veces generalmente mejoran, pero es importante que depende de la gravedad del cuadro, si se tapa una arteria importante del cerebro, si se tapa una pequeñita, depende un poco de la zona donde se obstruye el flujo. Hay pacientes que pueden quedar muy secuelados, con mucha debilidad o dificultad para hablar, o pérdida de visión de una parte del campo visual o del ojo, y la magnitud, digamos, del campo es muy amplia. Hay pacientes que quedan con estas secuelas y otros pacientes que tienen una ACV y uno los ve sin alteraciones completas, digamos, están completamente normales. Uno no se da cuenta si ellos no le dicen que tuvo una ACV. O sea que el espectro de síntomas es muy variable y la recuperación es variable. Bien. No, y es importante definir también cuándo fue, doctora, porque se habla, una de las versiones indican que fue anoche y otras hoy al mediodía, lo cual el tema de agarrarlo a tiempo también hay que ver en qué momento. Claro. Sí, yo no sé el caso, pero lo que sí les cuento, porque me parece que como médicos es lo que tenemos que transmitir. Sí, aparte de la prevención, claro. Claro, más que nada, digamos, los cardiólogos hicieron un excelente trabajo. De cualquier persona que le duele el pecho sabe que probablemente pueda estar teniendo un infarto coronario. En cambio, hay muchos casos donde un paciente no puede hablar o no puede mover un brazo, una pierna, tiene hormigueos, como le pasó a este señor, y uno no piensa que puede estar teniendo una ACV. Entonces creo que es nuestro objetivo contar esto. Bien. Y está muy bueno que nos hayan llamado para que nosotros eso. Bueno, a ver, contémosle bien 3 o 4 cosas puntuales, doctora, para la gente que la podamos advertir de esto. ¿Qué cosas son las que tengo que tener en cuenta al momento de estar con alguien o incluso yo mismo sufrir o posiblemente tener una ACV? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? Perfecto. Los principales síntomas, o sea, incluyendo todos, isquémicos y hemorrágicos, son pérdida de fuerza de un brazo, de una pierna o de la mitad de la cara, pérdida de visión de un ojo o de una parte del campo visual, que de pronto lo empiezan a ver como negro, que pierdan esa parte de la visión, hormigueos en alguna parte del cuerpo, o dificultad para hablar, que no les salgan las palabras, o que empiecen a caminar inestables, con inestabilidad de la marcha, digamos. También, para los casos más que nada hemorrágicos, los dolores de cabeza, que de un momento a otro estalla el dolor de cabeza, eso también es para consultar. Y como concepto, básicamente es consultar de inmediato. ¿Y por qué? La razón es porque si existe una ACV tenemos 4 horas y media para tratarlo con un tratamiento específico. 4 horas y media. En ese momento, esa es la ventana de poder detectarlo. De ventana de tiempo, exacto. Entonces, si uno los puede, si llegan rápido, podemos tratarlos en muchos casos, ¿no? Entonces, lo importante es que la gente reconozca los síntomas, como ustedes dijeron, y que consulten rápido. Y llamar rápido al sistema de emergencias para poder trasladarlos. Digamos, eso es nuestra función desde el punto de vista como pacientes de poder hacer. ¿Sí? Bien, buen dato para tener en cuenta. Solo quería preguntar, bueno, si uno está acompañado, obviamente puede llegar a pedirle ayuda a alguien, pero si uno se encuentra solo en ese momento, ¿cómo puede hacer para digamos, pedir ayuda, comunicarse? Porque por ahí en algún momento te afecta el habla, es bastante complejo. ¿Qué hacer, no? Eso es cierto, eso es cierto, depende qué tipo de dificultad en el habla, pueden algunos comunicarse o no. La idea es si pueden llamar al 911, digamos, al sistema de emergencias, eso es una buena opción. Y si están solos, lamentablemente, y tienen una ACV que les genera mucha discapacidad y que no pueden comunicarse ni desplazarse, bueno, ahí es más complejo. Ahí tendría que hacer algún familiar, alguien que lo pueda asistir para activar el sistema de emergencias, ¿no? Doctora, ¿uno puede evitar esto? ¿Lo puede prevenir? ¿Qué hay que hacer también para cuidarse
Porque, por ejemplo, el Coco Basile era un hombre que estaba alejado de las canchas, alejado del trabajo, ahora había empezado a producir una obra de teatro. El estrés puede ser, llevar una vida quizás agitada también puede ser. ¿Por qué se puede producir esto? Y si el consumo de alcohol, el cigarrillo también, que el Coco consumió muchos años también y que algunas cosas todavía seguía consumiendo, pueden afectar a esto. Sí, tal cual como lo dijiste, digamos. El principal factor para tanto el corazón como para las arterias del cerebro es la presión alta. La hipertensión es un factor fundamental, porque lo que hace es ir engrosando las arterias y las va tapando. Lo mismo hace el tabaquismo, el fumar, y aunque hayan dejado de fumar hace poco, en general es un factor muy importante. ¿Hola? Sí, doctora. Entendido esto y gracias por darnos un poquito la indicación de qué es lo que uno tiene que tener en cuenta al momento de estar con una persona. Gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias. Un gusto. La doctora Diana Dossi. Vamos a hablar con Horacio Pagani, que es amigo del Coco Basile. Horacio, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, ¿me contás un poco qué pasó, qué sabés del Coco? Mira, lo que sé es que le diagnosticaron una parestesia. Sí. Que parestesia es un, digamos, para decirlo a lo mejor en términos técnicos, es un ACV chiquitito, casi bien. imperceptible, y que ya está como para que le dan el alta hoy o mañana, y nada de todo lo que se dice por ahí es... Eso, está bueno aclararlo, Horacio, para no decir cualquier pavada. Claro, decime qué se sabe. Dale. Yo le dije al Fito con quien hablamos que a sacar un tuit aclaratorio, porque él salió, vino de Los Arcos ahora hace un ratito y me dijo que estuvo con él, que estaba hablando, que estaba lo más bien y que no hay nada, le seguirán haciendo algunos estudios más, pero el diagnóstico que tengo yo es parestesia. ¿Y cuándo lo internaron? Porque se hablaba de hoy por el mediodía o ayer a la noche. ¿Cuándo fue que tuvo el episodio? Aparentemente Basile es un hombre muy hipocondríaco, extremadamente hipocondríaco. Entonces, al menor malestar enseguida él se asusta. Y yo por eso mismo creo, porque ahora esa parte no la sé, porque no la sabe, no se la pregunté, que fue anoche que se fue a Los Arcos. Le agarró como un malestar o algo y ella se mandó para Los Arcos. Y como directamente. Si vos te fijas en lo que quiere decir parestesia, te dice ahí un hormigueo en el brazo, o un hormigueo, se puede ver entumecimiento. O sea, algo que no llega a ser una ACV. Bien. Horacio, entonces la versión de que lo habían operado en las primeras horas del mediodía de hoy, ¿las desmentimos? Está desmentido por el propio hijo, por Alfito, con quien hablé hace una hora. Bien. Horacio, él no se descompensó, ¿no? No, bueno. Todo lo que sabemos es esta cuestión. Yo no lo vi. Claro. Lo vio el hijo, y el hijo me contó a mí esto, que venía de Los Arcos, que estuvo bien, que estaba hablando con él y que por favor se desmintieran todo. O sea que él está consciente, está bueno eso, Horacio, para saber que está consciente, está bien, no hay ninguna cuestión de gravedad. Si vos te fijas lo que es una parestesia, te vas a dar cuenta y que se achicará todo Sí, recién nos decía una médica, justamente sacamos una médica de Fleni para que nos dé el detalle y contaba un poquito esto, que fue, digamos, entre otras cosas, agarrado a tiempo algo que podía derivar en una ACV, pero que en principio no tiene que ver con una cosa de gravedad, ¿no? Sí, Horacio, consultarte vos, que sos un hombre muy cercano a él, que te juntás a comer seguido con él, ¿qué vida lleva el Coco? Para saberlo, cuáles son sus hábitos. Ustedes habitualmente se juntan a comer seguido, ¿no? Son del mismo grupo amigo. Y los jueves, lunes y jueves. Hoy vamos a ver si llega. Pero lunes y jueves nos juntamos para comer. Es un tipo que, normal, como un jubilado que dejó el fútbol, que ve todos los partidos de fútbol que puede, y que va muy seguido a la raya. Él va más días que yo, incluso va varios días a comer ahí. Pero él fuma, ¿qué hábitos tiene en cuanto a la salud? Digo, ¿lo ves tomar mucho? No, bueno, eso no, es como todos nosotros, somos gente, nada, normal, todo normal. Bien. Bueno, te voy a cortar porque estoy a mi hijo llamando por el teléfono y no sé si quiere darme alguna información. Bien. Bueno, gracias, Horacio.
Muchas gracias, muchachos. Que sea bien, ¿eh? Horacio Pagani, bueno, contándonos, la verdad que es fundamental la voz de él, ¿no? Testimonio importante. Porque habló con el hijo y le dijo, entonces, el hijo, que el Coco estaba bien, que le agarró como un malestar, que es bastante hipocondríaco por lo que decía Horacio, que apenas tiene un malestar o algo, fue a la clínica Los Arcos y ahí fue atendido rápidamente y que en principio tuvo una parestesia, que no llegó a ser una ACV. ¿No? La verdad que bastante bien. Uno obviamente no incentiva a ser hipocondríaco, pero la verdad que si fue por eso, hizo muy bien en ir a la clínica porque lo pudo agarrar a tiempo. Tal vez si se iba a dormir y se acostaba, capaz que se complicaba un poco más el cuadro. Digo, no llegar al hipocondriaco, pero sí, Amparo, sí, obviamente está bueno prevenir, ¿no? Ya tenés un malestar o algo, bueno, acércate por ahí a una guardia, a un médico, para ver si es algo de gravedad o no. Acá, por lo que se contó recién, Alfito, que es su hijo, quiere que desmentamos cosas que se fueron diciendo y por ahora está lúcido y estuvo hablando con él, ¿no? Fuera de peligro, eso es fundamental para que la gente lo pueda tener en cuenta, porque en las redes sociales también se dicen muchas cosas. Lo confirmaba Pagani recién, Basile está fuera de peligro y es importantísimo. Bueno, el presidente de Boca habló, Angelici, a través de Twitter diciendo acompañamos en este difícil momento como si fuese algo de una extrema gravedad, por lo que se pareció. Hay un hashtag que se hizo tendencia que es Fuerza Coco y varios dirigentes del fútbol argentino, entre ellos Angelici, como decíamos recién, le mandó un mensaje de aliento a Basile, pero bueno, es fundamental saber que Basile está fuera de peligro. Y aparte digo, con lo querido que es el Coco, siempre amiguero y todo, obviamente que uno no tiene toda la información, no es una cuestión de un error ni nada, sino al no tener toda la información, al ver que una persona la está pasando mal, obviamente que ahí fue la solidaridad de sus compañeros del fútbol y obviamente los presidentes. Lo que trasciende es que se espera el parte médico para hoy a la tarde noche o si no para mañana en la mañana. ¿Perdón? ¿Cómo es? El parte médico y el alta directamente. Directamente para mañana. Para contar bien qué fue lo que pasó y ya el alta. Bueno, después igual tenemos todo el programa. Si en algún momento podemos hablar con su hijo, con Alfito o incluso con el Coco, llamémoslo que por ahí pueden hablar para aclarar todo y que quede todo bien aclarado de cómo está el Coco hoy, tanto por su hijo como por él. En un ratito vamos a estar hablando seguramente con alguno de ellos para aclarar un poco mejor y por suerte la buena noticia es que el Coco está bien. En un ratito hablamos más de fútbol. Sí, señor. Pobre Boca que no... Perdió Boca. Perdió Boca. ¿Qué le vamos a hacer, no? ¿Qué va a hacer? ¿Estás triste? No, ¿Usted está contento? No, tampoco, porque nosotros River juega en 2 días, no, tampoco. Mañana. Mañana, por eso. Esperemos, nos puede ir mal a nosotros también, a los hinchas de River, ¿por qué no? Podemos perder. A mí no me mires, Ronen, porque yo soy de Boca. ¿Vos sos de Boca? Sí. Ay, pobrecito, no Amparo, estás un poquito triste hoy. Y un poco. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, mañana veremos a ver cómo nos va. Aparte, viste que los hinchas de River les va mal a Boca y después perdemos nosotros 8-0. Por la duda no digamos. No sea grande. No nos agrandemos. Pero un ratito volvemos con ese y con Juanpi para hablar de una noticia sobre el deporte, en este caso Boca, y cómo está el campeonato argentino. Pero nos metemos con lo que pasó el fin de semana, chicos, que fue este encuentro entre, de un lado, Mirta Legrand y del otro, Mauricio Macri. De todo tipo de versiones, porque salió el PRO, que vamos a hablar seguramente con alguien del PRO, diciendo que fue como una emboscada de Mirta. Porque viste que Mirta venía criticándolo a Mauricio Macri, que fue como una emboscada y que le tendieron una trampa. Por otro lado dice, no, en realidad fue todo muy liviano y le sirvió a Mauricio Macri para decir un montón de cosas que por ahí con otros periodistas no lo puede decir. Vemos un comienzo de esto y lo analizamos porque tenemos un montón de invitados para analizar. Mauricio Macri, ¿cómo estuvo frente a Mirta Legrand? Mirá. Un honor para nosotros recibirte esta noche acá en tu primer programa y en nuestra casa, que es un poco la casa de todos los argentinos, así que bienvenida. Y Mauricio, ¿por qué aceptaste esta invitación nuestra? Este programa, esta vuelta mía. ¿Y por qué no? ¿Por qué no tener la oportunidad de dialogando con vos, estar en la casa de millones de argentinos, transmitirle lo que estamos sintiendo, lo que estamos viviendo? Es un momento muy especial de la Argentina, Mirta. Es un momento de transición entre esa Argentina que no pudo y esta que soñamos. Y es importante que estemos cerca, que estemos juntos, que dialoguemos, que entendamos que esto es un camino que comenzamos a recorrer y que va a llevar su tiempo, va a llevar años, pero lo importante es que cada día estemos un poco mejor, ¿no? Entonces creo que cada oportunidad que uno tiene de estar cerca, yo por suerte sigo tocando timbre, sigo visitando a la gente en su lugar de trabajo. ¿Y te reciben bien todos? ¿Te reciben bien? Sí, en su lugar de trabajo. Nadie te dice, mire, ¿por qué usted? ¿Por qué? No, me plantean lo que les pasa, las cosas que les pasa y me dicen lo duro que es el momento, esta transición le está costando a mucha gente. Sí. Es un momento en el cual
Muchos argentinos están poniendo el hombro, pero obviamente no me da el tiempo para tocarle el timbre a todos y visitar a todos. Y hoy tengo la oportunidad de golpe de entrar en millones de hogares de una sola vez, y qué mejor de la mano de Mirta y sus inquietudes, que siempre son punzantes. Bueno, se enfrentó, y Mirta le dijo, ustedes no ven la... Vamos a hablar con Lorena Pocoy, que es legisladora porteña por el Frente para la Victoria, Gabriel Solano, que es diputado del Frente de Izquierda, y Ernesto Matos, que es economista. Gracias a los tres por estar. Bueno, ¿coincide en lo que le planteaba Mirta a Mauricio Macri, que no ven la realidad? Le decía directamente, ¿no, Mirta? No ven la realidad ustedes. ¿Coincidís en eso, Gabriel? Si es que no la ven o que quieren esta realidad. Ah, que la provocan, decís vos. Claro, por ejemplo, hubo un punto que... Yo no vi el programa, leí después... ¿Lo viste? Leí después los diarios... Ahora igual vamos a ver partes para que vos también te... Hubo un punto interesante que está en todos los diarios, que es el tema jubilatorio. Sí. Porque Macri ahí afirmó que la jubilación mínima era de 9.000 y pico de pesos. Exacto. Y hoy es 6.300 pesos. Sí. Porque la distancia es muy importante, es el 50%. Y el gobierno dice que hizo una reparación histórica de los jubilados. Sí. ¿Será que Macri pensaba que hacía una reparación histórica porque los jubilados, él creía, ganaban el 50% más? O sea que vos decís, no fue desinformación, sino que en realidad él de verdad sentía que esa era la verdad. Mira, el gobierno está muy claro en la orientación que tiene. Sí. Por ejemplo, dijo que estaba bajando la pobreza cuando el propio INDEC, que le dije un funcionario de él, Todesca, claro, acaba de informar que creció la pobreza a ritmo de 1,5 millones en 15 meses y 600.000 nuevos indigentes. Es decir, que hay una realidad social que es muy clara y que el gobierno es responsable. No es que esto el gobierno puede no darse cuenta. Si un gobierno devalúa la moneda, mete techos en la paritaria como está ocurriendo ahora con los trabajadores docentes, si luego hace tarifazos, como está haciendo tarifazos ahora en todos los servicios públicos y el transporte, ¿qué va a pasar? Va a crecer la pobreza. Entonces, puede haber ido al programa de Mirta Legrand, quizá considerando que iba a tener un reportaje un poquito más ameno, porque Mirta Legrand en la campaña electoral lo había apoyado. Pero la realidad social que existe hoy en el país, el gobierno es responsable claramente, ojo, también el gobierno anterior, pero que hay una responsabilidad política muy clara y pienso que el presidente ayer demostró que tiene una responsabilidad directa y no puede declararse distraído. Un presidente que no sabe cuánto él le paga a los jubilados es un presidente que, por lo tanto, no le importa la situación de los jubilados. Lorena, ¿vos cómo lo viste esto de no ven, que Mirta le decía, no ven la realidad? ¿Vos sentís eso o que no ve la realidad del presidente? A ver, primero la sorpresa de Mirta Legrand interpelando al presidente y a la primera dama, digo, a mí me sorprendió y me puse a pensar cuánta presión debe recibir Mirta de ese entorno, digo, entre farándula, elite y de un sector socioeconómico alto, donde ella se mueve, pero que también está vinculada al mundo del espectáculo, a los teatros, a un circuito que... Claro, una economía desde otro lugar, ¿no? Desde otra perspectiva. Una economía desde otro lugar, pero donde hoy un actor de la primera línea del teatro más comercial y de la calle Corrientes celebra que metieron 200 personas en un teatro de 800 butacas. Sí. Entonces digo, primero me sorprendió mucho qué le debe estar pasando a una Mirta Legrand en su propio ámbito social y entorno donde se mueve, para sentir la necesidad de interpelar al presidente con esto, ¿no? Y claramente, digo, me sorprendió mucho. No me sorprende que Macri no sepa dónde estamos parados, digo, lo que decía él recién. ¿No te sorprende eso? No me sorprende que Macri no sepa cuánto gana un jubilado, cuánto es la mínima, la alta, digo, la suma de errores. Digo, este es un gobierno de suma de errores, es una posibilidad. Yo creo que no, que es un gobierno de la suma de representación de intereses corporativos y de minorías, ¿sí? A lo cual le ponen un envase que se llama error y una auditora general que se llama Carrió que lo va marcando y va blanqueando el error, ¿no? Vamos ahora ya con vos, Ernesto, pero quiero hablar con Laura Rodríguez Machado, que es senadora del PRO, que obviamente tiene otra mirada. Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por atender. Bueno, acá estábamos hablando un poco, ¿qué sentís vos de lo que pasó ayer? Efectivamente, otra mirada, no sé el candidato de qué partido es el que estamos con Gabriel Solano, Gabriel Solano, que es del Frente de Izquierda, y estamos con Lorena Pocoy, que es del Frente para la Victoria, y también con Ernesto, que es economista. ¿Qué tal? Bueno, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Sí, obviamente que no coincido, ¿no es cierto? Porque, a ver, los mismos índices que recién criticaban
marcaron también una cosa, que la pobreza estructural se ha reducido. El mismo índice de la UCA que hablaba, hay dos tipos de pobreza, ¿no? La pobreza estructural y la pobreza que se mide en relación a la canasta familiar. Y en relación a pobreza estructural, esa misma encuesta, ese mismo índice ha establecido que bajó en dos aspectos. Una, en la calidad de la alimentación, y la segunda, en la vivienda. O sea que empezamos, aunque lo que antes parecía un imposible, en terminar o en empezar a derrotar la pobreza estructural, que la pobreza estructural, para que la gente entienda, es cuando tampoco tiene cloacas, ni vivienda, ni puede acceder a un menú saludable. Esas dos cosas empiezan a dar en situación positiva. Eso cambió. Bueno, la verdad que la reparación histórica a muchos tal vez no les gustará, pero sí les gusta a los jubilados, que es lo más importante. Laura, con respecto a lo concreto que le decía Mirta, que no ven la realidad, ¿el presidente ve la realidad? Pero por supuesto que ve la realidad, si no, a ver, Mirta hizo una afirmación a su criterio dentro de una nota, que yo coincido con Lorena, que lo estaba interpelando, no entrevistando, y bueno, la verdad que obviamente que sí, un presidente ¿fue una emboscada para vos? Que habla, que sale, me parece una pregunta que de alguna manera, dije eso, tal vez no fue feliz porque todos los medios se agarraron de eso. A mí no me interesa criticar a la señora Mirta Legrand, que es una periodista que se ha ganado su respeto a través de los años, pero sí me interesa decir que no me parece positivo hacer afirmaciones de semejante envergadura, toda vez que, mira, debe ser uno de los pocos partidos políticos, Cambiemos, que sale a la calle, al territorio, a tocar los timbres, de presentarse ante los vecinos y escuchar claramente lo que piensan, sentarse con la oposición de cualquier signo político, estamos con los sindicatos. A ver, Laura, eso no pasaba antes, ¿no? Estamos con Ernesto, en este caso, que es economista. ¿Es así como dice la senadora de que bajó la pobreza estructural, que hay como dos pobrezas que... Es que no es como digo yo, lo dice la UCA. A ver. Lo dice la UCA, hay un y yo le alcanzo al economista a ver, un segundito, la leí, senadora. El informe lo leí, y hay algo que tienen que recordar todos, que Salvia reconoció, que la muestra era no tomando en cuenta los altos ingresos, o sea que por eso la UCA empezó a publicar ahora el coeficiente de Gini, porque antes no lo publicaba, porque si daba el coeficiente de Gini de esa muestra que tomaba, que es el 10% de lo que toma el INDEC, le daba a un país nórdico, o sea, lo cual era irrisorio, digamos, ¿no? Por eso Salvia corrigió ese error, lo publicó ahora, y está tomando una mayor muestra, ¿no? Antes tomaba 8 aglomerados, de los que había 31, entonces en esto me parece que la UCA también hace una simulación, que vean el anexo número 2, que está al final del informe, que dice que si seguimos los datos de la UCA, la simulación con el INDEC a nivel nacional, vemos que en el año 2003 había 57% de pobreza y que el kirchnerismo le dejó un 29% de pobreza al gobierno actual. Entonces, si seguimos los datos de la UCA, uno tendría que preguntarse muchas cosas. Pero no sé si a ver, senadora. ¿son válidos o no son válidos? Porque me le pasó contestando programas o entrevistas que no es esta, y respetuosamente diciendo que la UCA dice eso y como contraponiendo nuestra política con los datos de la UCA. Y ahora estoy escuchando que no sé si son válidos esos datos. Bueno, la verdad que son válidos cuando dicen lo que les gusta y son inválidos cuando dicen lo que no les gusta. No entiendo muy bien. O sea, Lorena, ¿vos sentís que a veces, como dice la senadora, hay cosas que ustedes... Porque, por ejemplo, el kirchnerismo en un momento decía, los paros eran tremendos, lo que nos quieren voltear el país. Y ahora cuando hace el paro la CGT es bárbaro, tienen que poner una fecha. ¿Utilizan también a favor ustedes lo que pasa en la realidad? No, a ver, yo creo que hay un juego siempre que tiene que ver con la liturgia de la política, pero a ver, por sobre todo el paro es un derecho que tienen los trabajadores en cualquier gobierno y nos toca estar de cualquier lado del mostrador, ¿sí? Digo eso ante todo. Segundo, creo que nosotros del kirchnerismo jamás anulamos ni le pusimos un techo a ninguna paritaria, lo cual marca que la relación del gobierno... Disculpe, senadora, que termine la idea un segundo. Lo que marca que la relación del anterior gobierno al que pertenezco, con la conducción de Cristina Fernández de Kirchner, y los sindicatos, tanto oficialistas como opositores, con el trabajo del ministro Carlos Tomada en ese entonces, siempre partieron de un piso, nunca de un techo. Digo, esos 12 años pudieron tener muchos errores,
Pero hay algo que nosotros no hicimos. Pero Lorena, no nos olvidemos de las declaraciones de Cristina Fernández cuando estaba con el problema docente, que decía que los docentes trabajaban 4 horas y tenían 4 meses de vacaciones y que eran unos vagos. Eso lo dijo la presidenta en cadena nacional, la expresidenta. Yo puedo no coincidir con esa declaración. Pero si eso no es ponerle un techo o no ponerle un freno o no poner presión a los sindicatos, los techos se miden en las paritarias. El gobierno anterior nunca le puso un techo a la paritaria y lo más importante... Tuvieron 17 días de paro. Lo más importante que muchas veces hay una gran confusión en estos días. Jamás se destruyó lo que se llama paritaria nacional, donde se discute no solamente un piso de salario. En eso tiene razón, porque la paritaria nacional es ley, pero siempre se hicieron, eso es cierto. Yo te pido que me dejes aclarar esto, porque en muchos programas pareciera ser... Un minutito, senadora, un minutito, ahí vamos, Laura, con vos para escuchar tu punto de vista. Quiero hacer una aclaración. Los docentes y la marcha federal que vamos a hacer el día 22, no tiene que ver solamente con la discusión del salario, ¿sí? Tiene que ver con la discusión de un montón de otras cuestiones que se discuten en una paritaria nacional. Primero, este gobierno lo que está haciendo es desfederalizar, romper la lógica federal de un sistema educativo, provincializar, municipalizar, ¿sí? Es decir... Cambia lo que se venía dando. Cambia, y mucho más grave aún, esto está en una ley, este gobierno está pasando por encima de una ley, y si quiere regularlo por provincia y no primero en una paritaria nacional, que saque una nueva ley, que se banque el debate y que se banque tener los votos donde corresponde. A ver, Gabriel, vos no tenés la misma postura. Yo, primero, escuchando a la senadora, yo creo que la audiencia le debe caer mal, que después de que aparece un informe tan drástico, que habla de 13 millones de pobres en Argentina, es un tercio de la población, vengamos a decir, no, pero hay un anexo del informe de la UCA que dice que estamos mejor. No, es un desastre la situación, es un desastre. Y el gobierno tiene responsabilidad, porque si uno metió, insisto, tarifazos, devaluó la moneda, mete techo a las paritarias, lo que va a pasar inevitablemente es que crezca la pobreza. Ahora bien, frente al debate que recién estábamos escuchando, seamos claros, teníamos hasta el año pasado con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, 11 millones y medio de pobres. Ahora tenemos 13 millones de pobres. Acá la responsabilidad es compartida. Es mitad de una parte. Y vale lo mismo para los docentes. Y los docentes lo quiero ser muy enfático, porque en este momento hay una huelga, la que más conocida era la provincia de Buenos Aires, contra Vidal. Pero no es solamente eso. Por ejemplo, en Santa Cruz hay un paro también docente. Y la propuesta de Alicia Kirchner a los trabajadores docentes de Santa Cruz es darle 0 de aumento. Nada. Y no es solamente ahora, porque yo sé que el kirchnerismo va a decir, el gobierno de Macri ahoga financieramente a la provincia de Santa Cruz. No, también pasaba bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Es decir que hoy los gobernadores del PJ, que se reunieron en la capital federal, en el Hotel Savoy, convocados por Vidal, todos se pusieron de acuerdo en darle el 18% a los docentes. Hay un pacto contra los docentes que abarca a Macri, abarca a Vidal, a Rodríguez Larreta y a todos los gobernadores. ¿Incluso el Frente para la Victoria? Por supuesto, por eso los gobernadores, yo te digo, hay un pacto, la mayoría de las provincias del país están gobernadas por el Frente para la Victoria, y como la educación es provincial y las paritarias la firman los gobernadores fueron con Vidal a decirle, estamos todos por el 18%. A ver, senadora, la escuchamos de usted sobre lo que dice, lo que se estaba planteando. Gracias. Es un poco complicado la audiencia, ¿sabes? Yo estoy desde Córdoba por teléfono, así que trataré de intervenir y que sea razonable la participación de todos. Sí, la verdad que Lorena, no sé si en ese momento se ponía techo, piso, lo que sí sé que a los trabajadores no se les reconocía que había inflación, porque se le mentía y se le decía que no había inflación y se le hacía creer que su sueldo conservaba el poder adquisitivo. Y además, cuando hubo manifestación docente, hemos llegado a tener hasta un muerto, así que cargar en la memoria un muerto docente es un tema no menor para el gobierno anterior. Pero además, sobre el tema de la paritaria, yo les quiero recordar que nosotros no hemos provincializado las escuelas. Fue la ley Salonia la que transmitió todas las escuelas nacionales a las provincias y a los municipios. Quiere decir que desde ese entonces a los sueldos de los docentes los pagan las provincias. Y no hay una sola escuela nacional, ni un solo docente pagado por la nación en todo el territorio de la Argentina. Somos las provincias los que pagamos sueldos docentes. Por lo tanto, la primera instancia de la discusión salarial tiene que darse con quién le paga.
En segunda instancia, puede la Nación, como se venía haciendo, sentarse y ver a través del incentivo docente cómo compensen aquellas provincias que por una situación los sueldos docentes sean bajos. Esa es la situación y eso es lo que se hace. Ahora, quienes no saben que en todo el país no hay una sola escuela nacional ni un solo docente, no saben que este es un país federal y no pueden anteponerle a la provincia una negociación nacional porque las provincias somos soberanas en esta Argentina que, vuelvo a decir, es federal. A ver, ¿por qué, Lorena, es una barbaridad? No, es una barbaridad. A ver, nosotros tenemos que estar orgullosos de lo que hemos construido. Que me diga cuántas escuelas nacionales hay en el territorio de la Nación, señora Lorena. Mirá, si querés te puedo decir y comentar, te tuteo, no hay ninguna. Tuteo con todo respeto. Si querés te puedo comentar de la pesada herencia que el gobierno de Mauricio Macri dejó en la ciudad de Buenos Aires. Te puedo hablar de la pesada herencia que el actual ministro de Educación Nacional dejó en la ciudad de Buenos Aires. Si querés te puedo hablar de los 23.000 pibes que no tienen vacante en la escuela pública. Habla de lo que quieras, pero no me estás contestando lo que te pregunto. No, la respuesta a esta pregunta es la siguiente. La educación primaria, y es pertinente decirlo porque ahora se cumple el nuevo aniversario del 24 de marzo, el próximo viernes, fue provincializada por la dictadura militar. La educación primaria. La secundaria, un minutito. Y los primeristas no la nacionalizaron. A ver, déjeme terminar la idea porque si no, no puedo. Sí. La dictadura militar empezó esto. Insisto, para mostrar de dónde viene el origen de esto. Luego la secundaria se hizo bajo los gobiernos democráticos. Es cierto que el kirchnerismo no modificó esto. Y es falso lo siguiente, que porque Argentina es un país federal, está bien que sea así. Porque Argentina es un país federal, perfecto, pero la mayor cantidad de los recursos se lo queda el Estado Nacional. No van a las provincias. Entonces, salud, educación y seguridad debería ser nacional. Lo que ocurre es que se provincializaron los gastos y los recursos quedan en el Estado Nacional. Los gastos se los tiran a las provincias, hospitales, colegios, seguridad, y la nación se queda los principales impuestos. Por ejemplo, el impuesto, digamos, muchísimos impuestos no son provincializados. No, claro. Los impuestos a las exportaciones... se ponen a la provincia si los recauda la nación. Los impuestos a las exportaciones no son provincializados. Claro. De manera tal que el Estado se queda la mayor parte de la coparticipación. ¿Y eso para qué se usa? Se usa, por ejemplo, para pagar la deuda pública. Y de ese modo, las provincias tienen hoy una situación diferente. ¿Y qué pasa también? Las provincias más pobres tienen educación más pobre. Las provincias más pobres tienen salud más pobre, porque tienen menos recursos para enfrentar esto. Complementar lo que decía él. A ver, Laura, un segundito que por eso en las paritarias nacionales también se habla del fondo compensatorio, que tiene que ver con lo que está diciendo él. No todas las provincias tienen los mismos recursos. Ahí me toca ser legisladora de la provincia con mayor presupuesto per cápita de la República Argentina. Y a pesar de eso, tenemos 23.000 pibes sin vacantes, las escuelas destruidas, una subejecución presupuestaria del 2016 del 25%. Hay que pensar como país, como nación. ¿Legisladora de qué provincia? De la ciudad de la ciudad de Buenos Aires, es legisladora de la ciudad de Buenos Aires. Por eso, las provincias, vuelvo a decir, somos las que pagamos los sueldos. Entonces, la primera instancia de la negociación paritaria se tiene que dar con los gobernadores de provincia y después, en segundo coincido, debe haber lo que se llama incentivo docente para compensar. Pero la primera instancia de la discusión es provincial, pues nosotros los provincianos somos los que pagamos los sueldos de los docentes, no la nación. Laura, vamos a ver otra parte de lo que hablaba Mauricio Macri, que es la parte de los jubilados. Donde la verdad que no tenía muy claro cuánto ganaba un jubilado, fue rara la situación, pero veamos de qué manera con Mirta hablaba el presidente de la Nación sobre los jubilados. Mire. ¿Cuánto cobra un jubilado? Son 9.000 y pico, la mínima son 9.000 y pico. ¿Cuántos, chicos? 6.000. No. 9.000. Este gobierno cambió y dijo acá, vamos a enfrentar el narcotráfico, vamos a controlar las fronteras, vamos a invertir, vamos a dialogar con todos los gobiernos de la región, porque el tema narcotráfico es un tema transnacional. Y las cosas están cambiando. La verdad, las cosas están mejorando. ¿Por qué? Porque hay actitud de combatirlo. Y también es un caso. El Paco es un error. No, es un desastre. Un Paco, pero todo el Paco, la marihuana, la cocaína, el éxtasis. Perdón, 6.394 me dicen acá, el mínimo. Gracias. El éxtasis, todo es un disparate. Pero lo de Itatí es terrible, es terrible.
otro tema es el narcotráfico, pero en este caso, Laura, lo viste, que el presidente no tenía idea de cuánto ganaba concretamente un jubilado. ¿Cómo lo viste vos cuando planteó esa duda Mirta Legrand y el presidente dudó mucho? Sí, eso es lo que yo que dije que generó por ahí mis dichos que hoy estuvieron en todos los medios, ¿no? Yo creo que fue una pregunta que él hizo con algún sentido y que no necesita una respuesta clara para demostrar, digamos, que fue una pregunta con alguna intención. Lo que sí sé que este gobierno fue el único que en 12 años paga lo que corresponde por sentencias y por juicios pendientes, que son cientos y cientos de miles de jubilados que nunca durante 12 años les llevaron el apunte, no solo que no le aceptaron el 82% móvil, que nunca se lo aprobaron, es más, le vetaron la ley, además no le pagaron los juicios, no solamente los incursos, sino los que tenían sentencia en la Corte Suprema, y no le actualizaban el sueldo jubilatorio, por decir que no había inflación, así es que no tiene nadie autoridad para hablar de los jubilados y no ha hecho todas las modificaciones y cambios que hemos hecho nosotros. Yo la verdad que no coincido. Automática, reparación histórica y actualización de los valores. No coincido que haya sido una pregunta capciosa. Me parece que es una pregunta que un presidente tiene que tener más que clara, como que le pregunten cuánto está un litro de leche o cuánto está el boleto de colectivo o de subte. Macri ya con el y pico en todas sus respuestas, 14 y pico, 18 y pico, nunca dando cifras concretas. Con tantos asesores que tiene al lado, ¿no puede tener una ayuda a memoria? No, a uno no le pide que sepa absolutamente todos los números, pero sí que esté informado. Pero acá no le erró por los decimales. A ver, Laura, un minutito, porque Gabriel decía una cuestión que le decía no ante vos, mientras vos respondías, él decía no. Primero lo de Mirta Legrand, comparto. Le preguntó, tiene que saber. Si no sabe, acusar a Mirta Legrand de ignorancia del presidente, ya no se puede. Ahora vamos al tema de fondo. Existe la Defensoría de la Tercera Edad, que la dirige Semino. Y establece cuál es la canasta de pobreza para los jubilados. ¿Cuánto es la canasta de pobreza? 12.500 pesos. Y seguramente se va a actualizar ahora con los últimos aumentos. ¿Cuánto es la mínima? 6.300. Es decir, que un jubilado está cobrando hoy la mitad, el 50% de la canasta de pobreza. Esto es importante verlo, porque cuando uno escucha que Argentina tiene un 30% de su población bajo los niveles de pobreza, ya quiere decir que la pobreza no alcanza solamente a una persona desocupada o a lo que se llama habitualmente los excluidos. No, hoy el jubilado, que laburó toda su vida, es pobre. Y ocurre muchas veces que el jubilado para llegar a fin de mes tiene que ser bancado por sus hijos. Es decir, que el trabajador que tampoco le alcanza pasa esto. Ahora, el tema es, para ir de fondo, la reparación histórica es falsa, es una mentira. Fue un chantaje a los jubilados. Y me hago cargo, fue un chantaje a los jubilados. Porque se los obliga a renunciar a un juicio para poder cobrar un arreglo que va a recibir muchísimo menos de lo que ganaría con el juicio. Y se lo pone, ya la dejo, senadora. Y se lo pone la siguiente disyuntiva. Yo tengo 75, 80 años. Digo lo siguiente, ¿continúa un juicio que quizás no logre ganarlo en vida? O admito perder una parte de eso para cobrar algo que es sustancialmente menos. El 82% móvil, que recién la senadora citó, no forma parte de la reparación histórica para los jubilados. Estamos ganando 6.300 pesos. Pero el 82% móvil es la promesa de campaña de absolutamente todos los candidatos a presidente desde que yo uso memoria, más o menos. No tenemos 82. Es la mentira más grande. Jubilaciones del 50% de la canasta de pobreza. ¿Y cómo estaban los jubilados durante el gobierno de Cristina? Igual de mal. ¿Igual de mal, Lorena? ¿Estaban igual los jubilados? No, no estaban igual de mal, ni tampoco estaban... Pero con la inflación que había y lo que ganaban... de fiestas. A ver, esto es sencillo. Yo no soy economista, pero hay ecuaciones que digo, cualquier vecino a pie puede hacerlas. ¿Comes más o comes menos? ¿Te alcanza más o te alcanza menos? Digo, tu ingreso frente al poder adquisitivo, digo, hoy un jubilado es más pobre de lo que era antes, ¿sí? Digo, esto me parece que es una realidad concreta. Y lo otro que quería decir, cortito y chiquito, es que, a ver, no solo Mauricio Macri, el presidente de la Nación, no sabe cuánto gana un jubilado, ni cuánto vale un pasaje, ni cuánto aumenta el transporte, sino que tiene muchos de los que lo rodean y de personas ocupando altos puestos de definiciones de políticas públicas, que son CEOs que vienen del mundo empresarial, ¿sí?
que no vinieron a este gobierno para pasar a la historia y para que sus nietos los estudien. Vinieron a este gobierno para hacer caja, para cumplir con sus posiciones corporativas, que es la del mundo de los negocios, no de la política como una transformación social, y luego pasarán y seguirán o enfrentarán su juicio. Ernesto, ¿es así? ¿Los jubilados están peor ahora que antes? ¿Que durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner? A ver, primero que el gobierno anterior, con la medida de incluir a trabajadores, los cuales muchos saben, ¿no? Que empresarios que no pagan la seguridad social han estafado a cuanto trabajador se han cruzado. Eso sirvió para incluir, digamos, ¿no? Después las actualizaciones generalmente le empataban o por lo menos le ganaban en 1 o 2 puntos a la inflación. Ahora lo que tenés es que la actualización sigue, pero la inflación sigue creciendo. El 2016 nunca llegás a hacerlo ni llegar cerca, digamos. Claro, o sea, el 82% móvil que todavía no cumplieron, digamos, el gobierno actual, en el anterior llegó a estar a casi el 5 puntos de llegar ahí, pero aún así, digamos, lo que habría que hacer en este caso, a la hora de pensar cómo se compensa la situación de los jubilados, es tratar de controlar un poco los niveles de precios. Claro, Ernesto, ¿te puedo hacer una consulta? ¿Vos pensás que el gobierno de Macri apunta todos sus cañones a bajar la inflación y que esto haga que disminuya la pobreza, que haya un poco más de ingreso en la gente y que también ayude a los jubilados? Porque me parece que es el único huevo que tienen dentro de la canasta y de lo único que te hablan es de bajar la inflación. Sí, a ver, el objetivo de bajar la inflación lo hacen a través del gasto público, por eso quitan los subsidios. Entonces, digo, está dentro de una teoría económica, ¿no? O sea, el tarifazo y el tarifazo aumenta la inflación. O sea, la teoría de ellos dice, bueno, yo quito el gasto público y teóricamente esto tendría que bajar. No sucede, porque por otro lado, lo que comentaba acá Solano dice, bueno, obviamente, te aumentan las tarifas y la luz, el agua, el gas... O sea, la inflación se va por otro lado. Claro. Laura, lo último para cerrar de este tema, decía recién Lorena, que ustedes hacen un gobierno para pocos. Y que son CEOs casi de empresas. Yo la escuché atentamente, hablaba de la caja. Yo creo que ella no tiene, nadie del Frente de la Victoria tiene autoridad moral para hablar de la caja que hicieron los gobernantes. Recordemos lo que está pasando. Bueno, no quiero decir de las bolsas, de Lázaro Báez. ¿Por qué no explica la caja que hicieron los que gobernaban ustedes cuando gobernaban? Y otra cosa, más que de explicar eso, también explique por qué no le pagaban los juicios a los jubilados cuando tenían sentencia. Porque nosotros podemos decir, ¿acuerdan voluntariamente o no acuerdan? Sí, pero ustedes ni siquiera los con sentencia firme en ningún momento hicieron de lado al Poder Judicial y no le pagaron un solo juicio, un solo jubilado emergente. Entonces, más que criticar, explique qué hicieron con la caja durante gobernaron y explique por qué no le pagaron con sentencia firme a los jubilados. Me parece que más de criticar tiene que dar explicaciones su gobierno. ¿Tenés algo para decirle, para responderle lo último? Senadora, primero, digo, a ver, hay muchas cosas que si uno pudiese, con el diario de lunes, mirar para atrás, haríamos mejor o corregiríamos. Y corregían que no roben por lo pronto. No, senadora, a ver, yo no la estoy acusando a usted ni de estar en la política para hacer caja, ni de que todo el PRO es corrupto, punto uno. Por lo tanto, le pido respeto porque yo soy una trabajadora, soy militante. Usted dijo que el gobierno nuestro es de CEOs para hacer caja y usted debe referirse a la caja que hicieron los que gobernaron con su gobierno. Entonces sí le falta respeto a los funcionarios. Un representante de una empresa o de una corporación no puede ser funcionario y autocontratarse. Hay cosas muy básicas en la política y cuando uno piensa en políticas públicas, ¿sí? Entonces, primero, no estoy generalizando. Yo conozco un PRO y una parte de la Fuerza Cambiemos con la que podemos disputar dignamente en términos ideológicos y en términos doctrinarios. Y otra gran parte que integra esa fuerza política que no tiene vocación porque no viene de la política, ¿sí? Entonces, simplemente le pido respeto, gobernador, no nos conocemos, senadora. Sí, senadora. Yo soy una trabajadora, hoy tengo un buen... Yo también soy una trabajadora, miren, me llamo Rodríguez, no tengo padrino y soy del interior. Esto y no le es pido respeto para mi gobierno. No es personal y admiro su vocación política, pero hay que reconocer que en un gobierno no se puede poner en puestos centrales de definición política a gente que representa el sector privado de la economía para autobeneficiarse, porque eso está mal en cualquier gobierno y lo haga quien lo haga. Es una pelea, digo nada más, para la audiencia, que se peleen los que defienden a Calcaterra con los que defienden a Lázaro Báez,
como pelea, como espectáculo, es nefasto. Mira, Calcaterra es nefasto, o lo que definen ayer durante el gobierno con Aranguren o a Debido, que también es nefasto. Es decir, está claro, o lo que pasó con el correo. El gobierno de Macri llega a un acuerdo con el correo a favorecer a su padre. Y está claro que el padre de Macri, Franco Macri, fue beneficiado por el gobierno anterior con lo que era la desvalorización de su deuda. Hay una matriz de corrupción que está presente en ambos gobiernos y que la población lo tiene completamente claro. Gobernadora, es un discurso con una foto del pasado el que usted está planteando. Corrupción hay en todos lados, ¿sí? En los clubes, en los gobiernos. Macri dijo que en su gobierno no hay corrupción, ¿eh? Bueno, lo dijo dos veces. Eso es un hipócrita. Yo no puedo decir si toda mi familia, mis primos, la novia de mis primos, si alguien no hizo algo mal en su trabajo o en el ámbito en el que se desarrolla. Entonces, lo que estamos analizando acá... Sí, la diferencia es que nosotros, si encontramos a alguien que hace algo mal, lo sacamos, no defendemos. No hay un nosotros, ese rol déjeselo a Carrió, que es la fiscal anticorrupción que tienen adentro. Todas las denuncias de corrupción del gobierno la deschavó la prensa, no el gobierno, ojo. No es que el gobierno dijo, miren, hicimos una auditoría interna y encontramos un error y lo echamos. Todos fueron denuncias de la prensa. Pero se pararon funcionarios. Bueno, pero qué vivo. Cuando ya estaba claro y lo agarraron con las manos en la masa, no le queda otra. Que el gobierno anterior los haya defendido encima después de agarrar con las manos en la masa, no habla bien de este gobierno. No existe más esa grieta, se rompió la grieta entre ¿A quién defendimos con las manos en la masa? Y macristas, no existe más, es una mentira esa grieta. Acá la nueva grieta es el pueblo laburante con su nueva masa de desocupados, excluidos que van quedando afuera. No, el pueblo laburante que ustedes no defendieron, porque le mintieron, le decían que no había inflación, le decían que había menos pobres que en Alemania, le decían que los docentes trabajaban 3 horas por día, que tenían vacaciones. Senadora, a ver, por algo ganamos. Pasos individuales, no está hablando de un modelo estructural. No. Estoy hablando de un pueblo trabajador que le decían que acá no hay inflación y le metían los números del INDEC y me gustaría cerrar le cometían prohibición. A ver, senadora, un minutito que cierra Lorena con la idea. Usted dice algo y ya vamos a otro tema que también habló Mauricio Macri sobre Baradel. Sí, a ver, primero quiero decirle, yo no sostengo más que haya un país cuya grieta esté dividido entre kirchneristas y macristas. Acá hay un pueblo trabajador que haya votado a Macri, a Scioli o a quien haya votado, va a laburar todos los días y trata de llegar a fin de mes, ¿sí? Con total dignidad. Y un montón de desocupados y de puestos que se van perdiendo día a día. Y por otro lado, hay una fuerza política que gobierna y que no gobierna con la política en clave de transformación social, gobierna con la política en clave de corporación y de negocios. ¿Sí? Esa es la nueva grieta de la nueva Argentina. El resto es una foto del pasado, de un tiempo que la foto del pasado, más que grieta, a ver, yo la verdad que me parece que no sé si vivía en la Argentina, Lorena, con todísimo respeto, durante los últimos 12 años. Sí, de hecho no tuve la suerte de conocer otro país. Que también había gente que trabajaba y que además no se le permitía conocer la verdad sobre cuánto ganaba, porque se le mentía con los números del INDEC, se le mentía con la inflación. Los precios se fijaban a punta de pistola en la oficina de Moreno, donde se le decía hay videos donde apretaba gente, se multaba a las consultoras públicamente por decir que había inflación, se los multaba por decir la verdad en este país. Entonces, esa es la verdad, ese pueblo que se le mintió durante trabajador y laburante, que se sigue levantando, pero ahora gobernamos con la verdad. A ver, lo último. De la foto del presente. Sí. Porque acá es indudable que hay un gobierno que hace un ajuste, para mí es indudable. Pero yo quiero hacer la siguiente pregunta, ¿cómo hizo el gobierno para aprobar en el Parlamento todas sus leyes? El fondo con los fondos buitres, la ley de ART, que es nefasta. ¿Pero qué fue, con el Frente Renovador o el Frente para la Victoria también? En el Senado, no se puede votar nada en el Senado, nada, que no tenga el apoyo del bloque que comanda Pichetto. Y el bloque que comanda Pichetto acaba de elegirlo por unanimidad, incluido los senadores de la Cámara, como presidente. Y digo Pichetto, que es una persona nefasta, que hizo declaraciones contra los inmigrantes hace muy poco atrás. Es decir, a ver, ¿Laura es así? Hay una coalición del ajuste. Yo te hablaba de los gobernadores, incluyo en esto a Massa, que fue a pasear con el presidente Macri cuando fue a Davos. Hablo del Frente para la Victoria cuando lo aprueba en el Senado sus leyes, porque si no nos están mintiendo.
No están diciendo qué es lo que pasa y cómo el gobierno, que tiene minoría, en el Senado el gobierno es una minoría ínfima. Por eso, esa es la pregunta, lo último, Laura, de este tema, y vamos a... Sí, tiene razón, somos 6 senadores del PRO sobre 72, es verdad. Es cierto que ustedes comparten... pero entonces el Frente para la Victoria colaboró con ustedes con la gobernabilidad, Pichetto colaboró con la gobernabilidad. A ver, colaborar con la gobernabilidad es una buena situación. Sí, por eso, pero lo pregunto bien desde lo positivo. Sí, pero cuando gobiernan para el ajuste no. Sí, pero, es bueno si es un gobierno para el pueblo, pero cuando se gobierna para el ajuste, es un gobierno colaborar para el pueblo, con eso es mire negativo. lo que pasaba. Cuando no estaban transparentes las tarifas, que decían que se pagaba la diferencia, porque lo que costaba, las tarifas son lo que costó siempre, lo que ahora se sabe es la verdad de los costos, tanto se mentía que nuestro país dejó de producir energía para pasar a comprar al exterior. Entonces se financiaba con aportes del Tesoro Nacional, con fondos nacionales, todo estos subsidios. ¿Sabe quién subsidiaba? Subsidiaba el interior, que se calienta con leña, que se calienta sin gas y sin electricidad, para poder subsidiar a la gente de Puerto Madero para que digan no aumentaron las cosas, para que dejen sus perritos con aire acondicionado. Eso no pasa más. Laura, en las tarifas, y el interior por fin se ha puesto de pie, y la gente que sigue pagando su impuesto y se calienta con leña va a decir por fin van a venir inversiones para que acá también venga gas y la luz, como le pasa a los de la capital federal. Ojalá que lleguen, pero a ver, Laura, vamos a otro tema que habló el presidente, por eso lo quiero incluir, que es sobre Baradel, y los sindicalistas, puntualmente en este caso, docentes. Miren lo que decía con Mirta Legrand Mauricio Macri. Roberto Baradel es el gremialista que está muy... Alguien que le falta autocrítica. ¿Cómo? Alguien que le falta autocrítica. Autocrítica. Todo lo que hablamos de la decadencia, lo que hablamos de toda la decadencia de la educación pública en la provincia de Buenos Aires, los niveles de ausentismo que hay en la provincia de Buenos Aires. En la prueba Aprender, creo que casi el 80% de los rectores de escuela dijeron que tienen alto ausentismo en su escuela. Eso, no se puede convivir con eso. Mi madre era maestra y directora, nunca faltó. La mayoría de los docentes tienen ese compromiso, Mirta, y ellos quieren herramientas para mejorar, quieren herramientas para enseñarle mejor a los chicos, saben que el siglo XXI nos desafía. Pero siempre fueron más remunerados el magisterio. Sin duda, y claro, si tenés semejante nivel de ausentismo, si no extender la jornada, son todas cosas que van en contra de dedicación plena y ¿Querés que continuemos? Bueno, incluimos ahora a un economista, otro economista, estamos acá con Ernesto Matos, que es Matías Tombolini. ¿Se cortó o está, Matías? Hola, ¿cómo estás? Ahí está, te tenemos. ¿Cómo estás? Bueno, ¿pudiste ver algo de lo de ayer de Mauricio Macri con Mirta Legrand? Matías, acá hablabas puntualmente de Baradel y los sindicalistas, hay mucho ausentismo y todo, pero ¿pudiste ver algunas cosas de las que fueron pasando ayer? Sí, vi algunos pasajes porque la verdad que me tocó estar en la Argentina real, estaba en la fiesta provincial de La Papa, mira, la provincia de Buenos Aires. ¿Y cómo está la situación? Porque acá hablamos con Ernesto, que también es economista, que la pobreza sigue siendo un problema, que tenemos unos jubilados que están cada vez peor. ¿Sentís lo mismo, Matías, de esta realidad que te tocó vivir? Yo creo que la Argentina hoy, más que nunca, es una Argentina que muestra dos velocidades. Por un lado, tenés una Argentina que efectivamente, producto del cambio que sufrió la ecuación económica de la mano de la devaluación y de la mano de la quita de retenciones, mejoró la rentabilidad de ciertos sectores de la economía argentina, y por otra parte tenés otros sectores que todavía no pueden subirse al tren del desarrollo que promete el Poder Ejecutivo. Entonces, puede ser que en términos de promedio, como dice Duhovne, la economía empiece a mostrar algún tipo de, si se quiere, recuperación, o por lo menos que ha dejado de caer, pero el promedio es un número muy frío en la economía, porque deja afuera un montón de gente que la está pasando realmente muy mal. Sí. Entonces, en tiempos como este es el tiempo donde debería mandar la política, por lo menos a la hora de construir algún tipo de síntesis que exprese cómo estamos los argentinos, porque realmente es un desafío muy difícil, ya que son tan diversas las situaciones. ¿Coincidís un poco, Ernesto, en este diagnóstico que hacía Matías sobre la economía? Sí, parcialmente, digamos, el último informe del INDEC de capacidad instalada industrial está al 60%, o sea que en una fábrica
de 10 máquinas, 6 se usan, o sea que se podría contratar, hay capacidad ociosa, lo que pasa es que estamos al nivel del año diciembre de 2002. O sea, todas las políticas que se adoptaron de índole económica durante el 2016 no apuntaron a favorecer el mercado interno, por lo menos a protegerlo, digamos, ¿no? Por eso Cabrera dice que cayó las importaciones. Sí, medido en millones de dólares, pero si uno tiene que ver las cantidades crecieron 4%. Digo, en esto me parece que hay que ser claro con los números que están, y que los provee el INDEC, así que hay que ir a eso. Matías, en tu caso puntual, ¿ves que viene la inversión en la Argentina? ¿Hay posibilidad de tener inversiones y de que se reactive todo esto? Yo creo que la apuesta de este gobierno, por lo menos desde el plano del discurso, tiene que ver con generar un modelo de crecimiento que no sea en función del consumo, sino en función justamente de las inversiones y de las exportaciones. Eso por ahora está en el plano del discurso. Obviamente es un camino más lento, que propone desde el diagnóstico justamente una inclusión que llega más tarde que temprano, justamente por los parámetros que se eligen, en lugar de sostener el consumo como principal variable, y es justamente poner blanco sobre negro el cambio de paradigma que propuso el gobierno que ganó. Pero Martín, una pregunta, ¿es un camino más lento, pero es un camino más firme o solamente un camino más lento? Es un camino distinto, son distintas formas de crecer. Cuando vos claramente consumís, no ahorrás, y si el ahorro es en definitiva lo que financia la inversión, bueno, propones un paradigma determinado de crecimiento. Lo que pasa es que quizás uno podría intentar pensar que el modelo debería variar según el momento que transita la Argentina. La Argentina, vos pensás que si crece a la tasa que el gobierno dice en el presupuesto, o sea, más o menos al 3% este año, el que viene y el último año del mandato de Macri, 2019, vamos a haber recuperado el PBI per cápita de 2011, justamente porque desde 2011 hasta la fecha la Argentina claramente en términos de producción por habitante no ha crecido, ¿no? Y esto invita a la sociedad a plantearse también qué modelo de país queremos. Y yo creo que ese es un debate que todavía está ausente justamente en términos del debate público. Totalmente. Bueno, Matías, lo último, sos candidato, uno de los candidatos a defensor del pueblo de la nación. ¿Cuándo se define esto? ¿Cómo es el proceso? Mira, es un proceso que no tiene fecha, lleva 1200 días la Argentina sin defensor del pueblo de la nación, luego de la renuncia primero de Mondino, que había sido el candidato electo en su momento, y luego de su adjunto en 2013. Y bueno, esto es un procedimiento que va por una comisión bicameral y que luego requiere acuerdo de las 2/3 partes de la Cámara de Diputados y de Senadores. Vos, justamente con la senadora previa, hablabas de tarifas. Bueno, sí. Justamente uno de los grandes ausentes en la discusión por los ajustes tarifarios del 2016 en Argentina fue la figura del defensor del pueblo de la nación, que con independencia de quién resulte finalmente luego este proceso, parece que es importante que la Argentina cubra esa vacante. Totalmente. Gracias, Matías, como siempre, por darnos un panorama desde lo económico. Muchas gracias por ser tan claro. A ustedes. Un gusto. Matías Tombolini hablando. En este diagnóstico, no sé si está la senadora también, ¿cómo lo ves, Lorea? Porque ahí veíamos lo que decía de Baradel, duro con Baradel el presidente. Dijo, no tiene autocrítica, hay mucho ausentismo entre los docentes. ¿Coincidís en ese punto de vista? No coincido en lo más mínimo. A ver, primero digo, resumiendo un poco la intervención de recién con la última intervención de la senadora, creo que hay, y me entristece mucho, creo que hay una profunda subestimación al pueblo, a la familia, al laburante, a los sindicatos, a los centros de estudiantes, a los clubes. Digo, la gente no sale a la calle. Digo, el que siga reproduciendo la del choripán, la del micrito, no sé qué, y creen que hay una marcha federal o que hay paro, que hubo una movilización enorme de la CGT, o sea, digo, hay una subestimación grande, muy grande, donde todo, no sé, o la Cámpora tiene un superpoder, o el Frente para la Victoria tiene, no sé, nos financian los rusos, digo, hay un delirio ya atómico a esta altura. Si la gente sale a la calle, es porque algo no está dando para más. El PRO tiene dos opciones, el gobierno tiene dos opciones. Escuchar y tener capacidad de autocrítica, y retroceder donde tengan que retroceder para que no siga... Pero muchas cosas lo hicieron, Lorena. En algunas cosas las hicieron y las celebramos. Lo que no se puede hacer es creer que cuando se movilizan todas las centrales sindicales,
las dos CTA avanzando en un proceso de unidad, los sindicatos, las organizaciones políticas, vuelven los movimientos sociales, que era algo más parecido al 2001, ir a tomar el Ministerio de Desarrollo Social por una caja de comida. Esto es producto de una realidad que no la inventamos nosotros, la inventó un modelo económico que representa intereses que expulsan a toda esa gente. Gabriel Pasao, ustedes siempre salieron, incluso en el gobierno de los kirchneristas. Nosotros, siempre estuvieron nadie en la nos puede acusar de que ahora salimos contra el gobierno de Macri porque no lo hacíamos con el kirchnerismo. Nadie nos puede acusar. No, la verdad que no. Ni de ningún error cometido en el gobierno porque nunca les tocó gobernar tampoco. No, pero Argentina porque gobernaron. Nosotros queremos gobernar, pero como ustedes gobernaron y ahora gobierna Macri, tenemos 13 millones de pobres. No nos jactemos de una Argentina devastada. No nos jactemos de eso, por favor. Y que oiga lo siguiente, esta huelga docente tiene que ganar. Es importantísimo que gane. Importantísimo. Mira, recién cuando se decía que el 60% solamente de la capacidad instalada se utiliza, es decir que Argentina hasta podría crecer sin inversión. Porque las fábricas, están las máquinas, no hay que invertir en nuevas máquinas. Bastaría con que se pongan a producir. ¿Por qué no se ponen a producir? Porque quieren pagar menos salario. Y como quieren pagar menos salario, han utilizado la huelga docente como una especie de huelga testigo. Ahora, ¿qué pasa? El problema que tenemos, si quiero hacer una propuesta. La CGT convoca un paro para el 6 de abril. Sí, el 6 de abril. Para el 30 la CTA. Lo acaba de levantar, lamentablemente. Perdón. El 6 de abril, para los docentes, es una eternidad. Una eternidad. El día 7 de marzo... Para los chicos también es una eternidad. Sí, por eso, para los chicos, para los docentes... No están yendo a las clases. Sí, por hay eso. que ganar, no nos olvidemos de los chicos porque... hay que ganar ahora esta huelga. Y el 7 de marzo hubo una marcha... Pero ganar la huelga es, como dice Amparo, que los chicos no vayan al colegio. Ganar la huelga es que vuelve a las clases con chicos, con docentes bien pagos. Que es lo que queremos nosotros. Pero es in eternum el paro. No, por eso no tiene que ser in eternum. Hace falta pegar ahora y ganar. Ahora, si la CGT, en vez de apoyar a los docentes y resolver este tema de una vez para... Miren, si usted convoca mañana, la CGT convoca una marcha a Plaza de Mayo, y se junta 1 millón de personas en Plaza de Mayo, al otro día Macri tiene que darle a los docentes lo que los docentes reclaman, porque es justo. Reclaman, mira, ¿cuánto pide un docente hoy? 15.000 de salario inicial. ¿Cómo se puede llamar desestabilizador a quien pide 15.000 pesos para un sueldo inicial, cuando en la ciudad de Buenos Aires la canasta de pobreza es 14.000? Ahora bien, la CGT no apoya a los docentes. ¿No? Por eso, cuando hicieron una marcha el 7, y había un paro docente, se toman un mes para la huelga. Un mes es imposible porque una huelga docente no puede seguir, como acá se dice, en forma indefinida. Están los chicos, están las familias. A ver, no coincide. La CGT tiene que convocar ya mismo el paro. Adelantarlo para dentro de una semana. A ver, ¿por qué no coincidís? A ver, la última movilización de los docentes importantes, hubo un integrante de la CGT solidarizándose en nombre de toda la CGT y de hecho los docentes movilizaron luego con la CGT al día siguiente. ¿Y qué le gritaban? ¿Paro ya? Esto fue espera, son dos cosas diferentes. Espera. Un mes siguiente. Perdón, son dos cosas diferentes. Una es si los dirigentes sindicales de todas las centrales y los gremios estuvieron o no a la altura de las circunstancias en tiempo y forma convocar un paro, y otra cosa es la solidaridad del conjunto del movimiento bien organizado con los docentes ante esta situación. Lo último, Diego, después podemos hacer el cierre con el TV donde le dice Mirta Legrand directamente a Mauricio Macri que no ven la realidad. Pero para resumir, la pregunta a vos, porque todo esto que son diagnósticos, ¿vamos a estar mejor en algún momento la gente? ¿Va a estar mejor como estamos en este momento, Ernesto? ¿Podemos decirle algo al dictador? Te lo voy a tratar de responder pensando en cómo pasó el 2016 la famosa lluvia de inversiones. De cada $100 que ingresaron en 2016, 40 eran especulativas. Esto no pasaba desde el año 2001-2002. O sea, esto lo dijo Morgan Stanley en un informe hace 3 meses atrás. Argentina está sentando las bases para una economía financiera. La producción ya no tiene eje en este proyecto. O sea que no hay manera de que la gente vea una reactivación en sus trabajos. O para que lo vea mejor, vea la película Plata Dulce, donde el objetivo es poner una consultora o un centro financiero, o sea que los y dejar de financieros producir botiquines, digamos, ¿no? Que eso era... Lorena, ¿vos no ves un panorama positivo? No, lamentablemente no. Digo, me gustaría verlo. ¿Le gustaría o no? Porque algunos dicen que el Frente de Victoria le gustaría que le vaya muy mal a este gobierno. Hablo en términos absolutamente personales. Yo amo la política como herramienta de transformación. ¿Sabés lo que me gustaría? Tener un adversario digno. ¿Sabés lo que me gustaría? Que el presidente tenga doctrina, así sea de la ultraderecha.
Estamos frente a un gobierno sin doctrina. Estamos frente a un gobierno, ¿sí?, que presta servicios para un neoliberalismo y para Capital, y para la Shell y para otros, pero donde no se puede discutir la política y un modelo de país. Gabriel, ¿ves algo alentador para la gente? Que al gobierno le vaya mal es bueno para el pueblo. ¿Por qué? Porque los intereses del gobierno son contrapuestos a los del pueblo. Pero acá te decía, mira, el gobierno tomó deuda en un año y medio por 70.000 millones de dólares. Sí, es cierto. El 40% se fugó de capitales. Un gobierno así pero no va a llevar una crisis mayor a la de 2001. Es bueno ganar en las urnas. No es malo. Es bueno ganar en las urnas. No es malo una crisis social que vuelva a estar todo. No, eso lo está armando el gobierno. La crisis social la arma el gobierno, lo dije antes, con tarifazos, paritarias por debajo de la inflación. La crisis social la arma el gobierno. Ahora, si los trabajadores ofrecemos una alternativa política distinta, Argentina tiene futuro. Tiene un pueblo que pelea, tiene recursos naturales. Argentina puede crecer en el marco de una unidad de América Latina. Nosotros somos una corriente optimista en el sentido que vemos en los trabajadores la salida a la situación del país. Pero Macri, si Macri triunfa, pierde a los trabajadores. Esto es así. Gracias por estar, Gabriel. Gracias también, Lorena. Gracias, Ernesto. También a la senadora desde Córdoba. A todos. Porque, bueno, escuchar a distintas voces. Eso es lo interesante y lo que queremos aquí en A Toda Tarde. Que todas las voces estén representadas, que hablen, que cuenten y que cada uno exponga su punto de vista y vos del otro lado tomes, obviamente, las conclusiones que creas conveniente. Entra en ribeiro.com.ar y encontrá LEDs, notebook, tablets, juguetes, bicicletas, celulares, consolas, heladeras, lavarropas y mucho más con los mejores descuentos. Y recordá que el envío es gratis para Capital Federal y para Gran Buenos Aires. Para compras siempre mayores a 2.000 pesos. Minicuotas Ribeiro, primero la gente. Mirá. Minicuotas Ribeiro te ofrece Notebook Compact N122 AR a 7.699 pesos. O llévalo con ahora 12 con tu tarjeta de crédito de todos los bancos. Minicuotas Ribeiro, primero la gente.